La codependencia de Pia Mellody, Andrea Wells Miller y Kate Miller. ¿Qué es? ¿De dónde procede? ¿Cómo sabotea nuestras vidas? Aprende a hacerle frente. Prólogo. En ciertos hombres y mujeres, sentimientos humanos normales, tales como la vergüenza, el temor, el dolor y la ira, aparecen tan magnificados que esas personas se encuentran casi siempre en un estado emocional marcado por la angustia y por la sensación de ser irracionales, disfuncionales o locas. También piensan que deben hacer felices a quienes las rodean, y cuando no pueden les parece que en algún sentido valen menos que los otros. Estas personas suelen reaccionar en exceso a los acontecimientos cotidianos, experimentando sentimientos mucho más intensos que los adecuados. Por ejemplo, cuando sucede algo alarmante, en lugar de miedo normal, ellas experimentan crisis de pánico o angustia. Esas crisis pueden producirse sin ninguna razón que las justifique. Cuando surge en su camino alguno de los dolores normales de la vida, quizá reaccionen con una desesperación profunda, sensación de desamparo e incluso con conducta o pensamientos suicidas. Ante una situación que de ordinario provocaría una cierta cólera auténtica y adecuada, esos individuos tienen a veces estallidos volcánicos de ira. En el transcurso de esas experiencias emocionales extremas, piensan, por ejemplo, ¿por qué me trata él de este modo? ¿No sabe lo doloroso que me resulta? Pero no pueden controlar la explosión emocional y quedan frustradas. Esas reacciones intensas suelen ser suscitadas por experiencias muy poco dramáticas, como por ejemplo, un desacuerdo con el cónyuge acerca de qué película ver, ir a ver o dónde pasar las vacaciones. La desesperación o la ira pueden ser desencadenadas por la decepción de no conseguir un empleo, después de haber sido entrevistado, o por el hecho de que un buen amigo se mude a otra ciudad, o de que el perro del vecino haya pisoteado las flores del jardín. Cualquiera de estas situaciones puede provocar reacciones emocionales mucho más que moderadas, que van desde sentimientos explosivos hasta una blanda mansedumbre y con falta total de expresión emocional. Pero todas estas reacciones aparentemente incontrolables sabotean por igual la vida y las relaciones de esas personas. En la actualidad ya hay muchas pruebas documentadas de que la tensión física de vivir con sentimientos reprimidos o explosivos contribuye a provocar trastornos físicos tales como la alta tensión sanguínea, hipertensión, las cardiopatías, la artritis, los dolores de cabeza, el cáncer y otras enfermedades. El factor emocional de la codependencia puede sabotear tanto nuestra salud como nuestras relaciones. No obstante, estos hombres y mujeres actúan como si, para calmar los sentimientos desmesurados, incontrolables e irracionales que los tiranizan, el único recurso fuera ser perfectos en todo lo que hacen o complacer a quienes los rodean. Tienen la idea ilusoria de que esos malos sentimientos, que a veces resultan abrumadores, se pueden sofocar haciendo mejor las cosas o obteniendo la aprobación de ciertas personas importantes de sus vidas. Con esa actitud dejan de que su propia felicidad dependa de las personas importantes y de su aprobación. Aunque aquellos a quienes tratan de agradar no aprecian lo que se está haciendo por ellos y no brindan su aprobación esencial, los individuos tiranizados emocionalmente se enfurecen. Pero como la buena opinión de quienes deben aprobarlos es demasiado importante, esa ira tiene que ser reprimida. Y aunque no se la despliega de modo directo, puede surgir de modo lateral, con sarcasmos, olvidos, chistes hostiles u otras conductas pasivo-agresivas.
A menudo estos hombres y mujeres parecen amables y serviciales. Sin embargo, un examen atento revela que en ellos una poderosa necesidad de controlar, manipular y conseguir la aprobación que creen necesaria en su lucha con ciertos sentimientos abrumadores. A largo plazo todos los esfuerzos son inútiles, porque nadie puede liberarlos de ese aspecto abrumador. Llegan a creer que para ellos no hay esperanza. Por otra parte, en algunos individuos con antecedentes similares sucede algo muy distinto. Las emociones humanas normales aparecen tan minimizadas que ellos no experimentan casi ningún sentimiento, ningún temor, dolor, ira ni vergüenza, y tampoco goce, placer ni contento. Pasan toda su vida en un estado de apatía. En realidad han sido las familias de los alcohólicos y de otros dependientes de drogas las que hicieron que los terapeutas de los centros de tratamiento prestaran atención a estos dos grupos de síntomas. Todos los miembros de esas familias parecían padecer sentimientos intensificados de vergüenza, miedo, ira y dolor en sus relaciones con el alcohólico o el adicto que ocupaba el foco de la vida familiar. Pero a menudo no podían expresar sus sentimientos de un modo sano, debido a la compulsión de agradar y cuidar al adicto. En apariencia, sus esfuerzos tendían a lograr que el dependiente se mantuviera sobrio o no consumiera drogas. Pero en esta relación entre la familia y el alcohólico había también algunos aspectos irracionales. Por ejemplo, la mayor parte de los miembros de la familia tenían la expectativa delirante de que si ellos eran perfectos en su relación con el alcohólico y en la ayuda a él, éste permanecería sobrio. Pues claro que no. Y ellos, los miembros de la familia, se librarían de su terrible vergüenza, dolor, miedo e ira. Esa estrategia nunca daba resultado. Incluso cuando el alcohólico permanecía sobrio, la familia solía seguir enferma y en realidad parecía experimentar resentimiento por esa sobriedad. A veces la saboteaba. Era como si la familia necesitara que el adicto siguiera enfermo y dependiente de los otros miembros para que éstos pudieran seguir dependiendo de él y explicando de tal modo sus malos sentimientos exagerados. En cierto modo, el alcohólico maltrataba directa e indirectamente a los miembros de la familia con su conducta egocéntrica. A veces el adicto era tan abusivo en términos físicos, sexuales o emocionales que cualquier persona normal habría cortado la relación con él. Y este es el segundo aspecto irracional de la relación de las familias con la persona adicta. No se apartan y parecen ser bloqueadas en una enfermedad conjunta con el adicto. El hecho de que los miembros de la familia persistieran en la relación a pesar de sus consecuencias perjudiciales abusos, corría paralelo en la insistencia del alcohólico en beber, también a pesar de sus consecuencias perjudiciales. Resultó claro que, así como el alcohólico dependía del alcohol para manejar sus sentimientos abrumadores o su enfermedad, la familia dependía del alcohólico de un modo enfermizo y análogamente adictivo. En otras palabras, el alcohólico y el codependiente trataban de resolver los síntomas básicos idénticos de una misma enfermedad. El adicto que recurría al alcohol o a las drogas y el dependiente que persistía en la relación adictiva. Esta dependencia de un adicto llevó a los terapeutas a tomar conciencia de que estaba actuando una enfermedad penosa y discapacitante. Una enfermedad que más tarde comprendieron que también afectaba a incontables familias de Estados Unidos, en las que no había ningún miembro dependiente de sustancias químicas. Creemos que estas personas que sufren están en las garras de una seria enfermedad subyacente denominada codependencia. Y solo unas pocas saben que existe una cura para los síntomas discapacitantes que hemos descrito.
Pero quienes padecen codependencia suelen terminar en la desesperación y a veces mueren lentamente, realmente a causa de esos efectos. Los certificados de defunción nunca mencionan esta enfermedad por su nombre. Las historias de las víctimas hablan de desvalimiento, suicidio, accidente, problemas cardiovasculares, enfermedades malignas relacionadas con el estrés, el abandono personal y la ira reprimida, con su represión correlativa. Esta enfermedad es muy difícil de ver desde fuera. Por quienes las padecen llevan una máscara de adecuación y éxito, destinada a lograr esa aprobación más importante que nada. Para esos esclavos de sentimientos compulsivos, poderosos y aparentemente infundados, están condenados a recorrer de modo incesante un círculo de fracaso personal y experiencias intensificadas de vergüenza, dolor, miedo e ira reprimida. De hecho, muchas personas en sus esfuerzos tendientes a huir de esos sentimientos abrumadores recurren a sustancias químicas para adormecer su malestar. Van en camino a convertirse en alcohólicos o adictos de otro tipo. Creemos que la codependencia subyace a estas adicciones y las nutre. Cuando un alcohólico o cualquier otro adicto se libera del agente químico o de la conducta adictiva, en el camino a la recuperación tendrá que hacer frente a la consecuencia y los síntomas de la codependencia. ¿Sí? Ya era codependiente antes de ser alcohólico, drogadicto. Durante los últimos 8 años, Pia Mellody ha desarrollado una terapia para la codependencia en el de Meadows, un centro de tratamiento de adicciones en Wickenburg, Arizona. Ha llevado personalmente a la recuperación y a la integridad de centenares de personas que padecían las agonías de la codependencia. El propósito de este libro no consiste en proporcionar una historia detallada del desarrollo del concepto de la codependencia, ni argumentos relacionados con su estatus de auténtica enfermedad, sino describir el trastorno tal como Pia Mellody lo ha visto desde dentro. En cientos de vidas de pacientes, incluso en la suya propia. Aunque en el texto se emplea la primera persona del singular, todos los autores hemos participado en la redacción. Los conceptos y métodos y el enfoque ecléctico de la terapia se vierten en un lenguaje elaborado en el curso de la lucha de Pia Mellody contra la enfermedad, de modo que su base no es solo teórica. De hecho, aquí no solo se intenta en absoluto idear o defender una concepción teórica. Los autores pretenden, 1. Describir la estructura de la codependencia según ella opera en la vida y las relaciones cotidianas. 2. Indicar un modelo práctico que dé resultado para curar a las personas que padecen los síntomas. Para quienes se interesen en la historia y el desarrollo de la emoción de la codependencia en la literatura psicológica, hemos incluido un breve apéndice final. Muchos de los conceptos de este libro, como la relación de la codependencia con el maltrato de los niños y la descripción de los límites internos y externos, fueron formulados y aplicados por primera vez por Pia Mellody hace años. El hecho de que algunas de estas ideas se hayan difundido, y sean aplicadas por terapeutas y codependientes de todas partes, gracias a las conferencias y cintas grabadas de la autora, constituye un homenaje a la penetración psicológica de Pia, y nos resultó grato trabajar en este proyecto que presenta en un texto organizado las opiniones de ella y las nuestras acerca de este tema. Tenemos la esperanza de que la lectura de estas páginas permita a quienes padecen la enfermedad afrontarla y recuperarse. El hecho mismo de enfrentar a la codependencia e ir más allá de la negación
ha sido el inicio de la esperanza y la recuperación en nuestras vidas. Firman Andrea Wells Miller y J. Kate Miller.